Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Un Lugar en el Mundo. Estamos en NM Miami Radio Online, desde la Florida para todo el mundo. Ustedes saben que esta es la primer radio de negocios, emprendimientos, inversiones, arte y cultura y espectáculos, y también temas que nos interesan a nosotros, los que hemos emigrado y vivimos en otro país, en otro lugar del mundo. Hemos elegido otro lugar del mundo para armar una nueva vida, y de esto se trata este programa. Y hemos tenido muchísima repercusión del último programa por la presencia de una querida amiga, Cristina Balinotti. Ella es psicóloga, especialista en temas de familia. Y los temas de familia son temas que interesan a todos, porque todos tenemos temas para tratar, para discutir, para conversar, para charlar, para debatir, ¿no? Sí, Cristina, totalmente, ¿no es así? sí, sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Criar a los hijos es una tarea, Sí, es la ¿no? tarea más importante de nuestra vida, en realidad. Es la actividad más importante. La profesión, digo yo, pues yo la llevo a nivel de profesión. Sin embargo, no se estudia en ningún lado. No, no. ¿Cómo te preparás para ser un buen padre? Bueno, yo creo que debe haber estudios universitarios, por eso yo creé Universidad de la Familia de Brasil. Debe haber estudios universitarios, formación, saber contextualizar, saber desarrollar el pensamiento crítico, que es tan importante. En ninguna otra profesión como la de ser padres es importante el pensamiento crítico. Como realmente, ¿por qué? Para pensar a nuestros hijos, para pensar las estrategias que vamos a desarrollar para poder conducirlos mejor. Es una pedagogía distinta. Es que los chicos, desde chicos, sí. Nos ponen siempre contra la pared, nos ponen desafíos, Sí. nos provocan analizar determinadas situaciones que nunca habíamos vivido y que no teníamos previstas, ¿no? Exactamente. Esos desafíos son los mismos que nosotros les pusimos a nuestros padres, o que a lo mejor queríamos hacerlo y no podíamos, pues no nos dejaban expresar en la otra época, ¿verdad? Claro, pero se aplica cuando uno le dice a los hijos, no, pero yo a tu edad hacía esto y otro. Y tu hijo te mira y te dice, bueno, pero eso fue hace un montón de tiempo y era otro mundo, ¿no? Claro, yo siempre digo que formando parte de lo que es la asertividad parental, es decir, ser padres con autoridad experta, está el hecho de recordar nuestra propia adolescencia, pero recordarla de manera, porque la memoria nos engaña, recordarla fehacientemente y no decirle, no sermonearlo. Yo a tu edad hacía tantas cosas, mira cómo me superé. Porque uno recuerda solo lo bueno que hizo, claro, y uno también tuvo su costado oscuro. Exacto, sí, uno no se hizo padre así de un repollo, tiene toda una historia atrás que hay que recordarla. Por eso, antes de ser padre, una de las recomendaciones es el proceso de autorreflexión. Yo tengo que autorreflexionar realmente cómo fue mi vida, cómo fui yo como adolescente, como niña, para poder comprender luego a mi hija o a mi hijo, y entonces decirle, yo a tu edad tuve los mismos desafíos, a tu edad se me presentaron los mismos inconvenientes, pero gracias a que presté atención a mis papás, también presté atención a mi propia intuición, pude salir adelante. Y mirá qué bien que estoy ahora. Lo que yo te propongo es justamente, no que seas perfecto, porque mamá no lo fue, papá no lo fue. Te propongo que te pienses a vos mismo y que intentes este proceso de autorreflexión que a mí me llevó también a decirte todas estas cosas. Hay que gastar mucha saliva porque con los niños no hay nunca que estar con la guardia baja. El diálogo constante. Ahora, vos decís hablar, ¿no? Charlar con los hijos. Dialogar. Pero eso se puede hacer cuando son un poquito más grandes, porque cuando son chiquitos, tal vez es más difícil el diálogo, ¿o no? Siempre tiene que haber acuerdos y tiene que haber algo medular que el niño interprete de la familia, que es la conducta de la familia, ¿no? ¿Los chicos aprenden viéndonos a nosotros o escuchándonos? No, viéndonos. El modelo de Bandura. Los niños aprenden por la imitación, la observación, la conducta de los adultos. Generalmente los adultos mostramos una conducta y decimos desde las palabras otra. Ese es el gran problema de la educación hoy en día. No hagas tal cosa, las drogas están mal, pero yo soy un adicto a mi celular, o soy un adicto a tomarme para relajarme un vaso de vino todas las tardes. Es decir, estamos en un mundo en que los confundimos a los niños, porque nosotros como adultos a su vez estamos confundidos también, y hay cosas que no sabemos manejar, como es esta irrupción masiva de la tecnología. Ahora, decime, Cristina, ¿puede ser que los chicos
hagan cosas por imitación, pero también hagan todo lo contrario para no parecerse a nosotros? Bueno, la rebeldía se llama rebeldía adaptativa. El adolescente tiene que poder adaptarse de ser un niño a un adulto en muy poco tiempo. Y entonces, lógicamente, que tiene recursos y debe ser un rebelde. Yo siempre digo que el adolescente es un rebelde con causa, tiene muchas causas. Una de ellas es que está evolutivamente programado para oponerse a los padres. A ti no te gustan los tatuajes, pues yo me voy a poner un tatuaje. A ti no te gusta que yo maneje con mucha velocidad, yo lo voy a hacer. Se está oponiendo constantemente para encontrar el límite y la autoridad. Parece que no, parece que lo que quiere es ser libre, ¿no? Y que nosotros lo dejemos en paz. Pero en realidad lo que necesita evolutivamente es encontrar la autoridad, el tope. Que alguien le diga no y darle las razones por las cuales esto no es así. Y yo no lo voy a permitir. De alguna manera, pero tiene que haber mucho diálogo de parte antes de llegar a eso. No puedes decir, bueno, esto es así porque yo lo digo y se terminó. Claro, como era antes, ¿no? Y antes nosotros nos quedábamos ahí. Sí. Sí, claro, si lo dice mamá está bien. Nos quedamos con un mundo que no podíamos desarrollar. Sí, en nuestro mundo hace algún tiempo la autoridad se ejercía más, ¿no? Los docentes tenían más autoridad, los padres. Era otro mundo, sí. Los adultos en general tenían más autoridad sobre los jóvenes. Eso es una de las cosas que se ha perdido. Le tenemos miedo a los hijos en esta época. Tenemos miedo a disciplinarlos, a ponerles límites, a decirle que no sea cosa que quede yo como una mamá autoritaria, no sea cosa que se vaya de casa y no quiera hablar más conmigo. Entonces, ese miedo a los hijos, que ya fue planteado por Raskowski en varios de sus libros, alrededor de los años 70, 80, es lo que ahora se ha incrementado muchísimo, este miedo a disciplinar y entonces dejemos que hagan lo que quieran. La psicología de esta época ayuda, porque dice que al niño no hay que decirle que no, eso es traumático. Al niño no hay que ponerle límites porque eso también es traumático. Se tiene que expresar. Ahora, no nos definen bien qué implica expresarse, ¿no? Expresarse, ¿qué quiere decir? Yo voy a poner un auto a 200 kilómetros por hora y me mato porque me estoy expresando también. Claro. Estoy expresando que tengo esa conducta de riesgo. Expresarse siempre debe contextualizarse en límites de responsabilidad. Entonces hay que enseñarle eso a los chicos. ¿Será que estamos de una época pasada donde los padres eran muy autoritarios y estrictos? ¿Nos fuimos para la otra punta? Claro, estamos intentando buscarlo, pero no lo hemos encontrado. Estamos en el otro extremo. Todavía. Pero sabes que antes del siglo XIX los niños eran objetos. Los padres tenían el derecho a matarlos, no había leyes en contra de, a dejarlos en la calle. De hecho, los que tenían dinero los criaban los mucamos, las mucamas, sí, no sí. Era como una mascota. Era como una mascota, claro. Entonces de ahí vinieron los grandes derechos del niño y mediados del siglo XIX se llama el siglo del niño, porque se empezó a defender, a ir en contra de todo eso. Pero resulta que ahora nos fuimos al otro extremo. Es decir, no hemos sabido equilibrar, lo que decían los griegos, nada con exceso. No hemos sabido equilibrar. Y entonces estamos tocando de oído. Y ese es el gran problema. Que no tenemos un norte y no tenemos, como tú dices, un manual de instrucciones. Y hay muchos cursos también. Y hay conferencias y hay libros. Pero no sirve porque el pensamiento, para que se internalice, para poder después pasarlo a la acción, tiene que ser un pensamiento, conocimientos estudiados, repetidos. La repetición no es casual, por eso tenemos que ir a la escuela, claro, muchos años, a la universidad muchos años, porque no me sirve, no voy a entender una cirugía si hago un curso de cómo hacer una cirugía, por ejemplo, un curso de 2 días, de 5 o 6 horas. Si yo tengo que ir hacia un proceso de sedimentación de todo eso. Cristina, el otro día estábamos charlando del tema que íbamos a tratar hoy, sí, que es la depresión en los adolescentes, sí, ¿no? Un tema que está muy en boga y que ha puesto muy en el candelero, sí, una miniserie en Netflix muy famosa, sí, 13 razones para o por, según la traducción, sí, ¿no? En inglés y en español, donde una chica en una escuela es acosada, abusada, violada, sufre bullying, pobre chica, le pasan todas y termina quitándose la vida, ¿no? Claro. Esta fue
o es una miniserie muy provocadora y está muy buena porque puso el tema de la depresión, del suicidio, todos los problemas del adolescente mostrados dentro de un high school de Estados Unidos, pero que no es ajeno a muchos otros países también, ¿no? Claro. ¿Viste la serie? No tuve oportunidad. En realidad vi 1 o 2 capítulos, nada más. Sí. Me impacta mucho. En el caso de esta niña, probablemente, porque tú sabes que hay 2 tipos de depresión, la exógena y la endógena. La endógena nace ya con una serotonina muy baja, que es el neurotransmisor que te nos hace sentir bien. Y entonces, bueno, ojo con eso, porque no sabemos cómo es nuestro niño, si tiene esa tendencia biológica depresiva genética. Le plantea a los padres el problema que tiene, se quiere cambiar de escuela, Claro. Puede tener otro tipo de conductas. Claro, exacto. La exógena es la que viene de afuera, ¿no? Se murieron nuestros padres, estamos solos y tenemos un periodo de depresión. Pero ojo, no la vamos a desarrollar, no nos vamos a suicidar si no tenemos la parte genética. Claro, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué sucede? En este caso puede ser que se hayan combinado una depresión, lógicamente, como en muchos casos, una depresión genética, endógena, con un episodio exógeno fuerte que le provocó además depresión y una ausencia del núcleo familiar. Es decir, una ausencia, y no con esto no quiero decir que no tenga padres, pueden estar en la casa todo el día pegados a ella, pero no conectarse con la hija, no tener diálogo o tener diálogos superficiales. También hay situaciones donde hay padres muy presentes que dialogan mucho con los hijos, pero que los hijos le ocultan parte de su vida y no comunican absolutamente todo. Bueno, sí existe desde ya. Tenemos que tener cuidado con los trastornos de personalidad. Sí, por eso hay que conocer bien a nuestro chico, ¿no? De todas maneras, hemos abierto un diálogo desde pequeños, de que eran bebés, en la mesa familiar. Si hemos abierto los canales de la comunicación, muy probablemente hablen más de esa situación que tú planteas, porque todo depende de cómo le disparamos a través del amor y a través de estar presentes, ese diálogo y esa necesidad de comunicarse. ¿Puede un chico llegar a suicidarse sin que los padres se hayan dado cuenta que era depresivo, que tenía un problema, que sufría? ¿Sí? Sin duda, porque si nosotros somos padres que no estamos nunca, y con esto quiero ser muy cautelosa, no estar nunca, yo me refiero a no estar conectada con el hijo. El poco tiempo que estoy, saber que me conecto en profundidad, ¿verdad? Entonces, no saber que este niño ya tenía, porque los niños y los adolescentes particularmente dan signos, duermen poco, duermen mucho, cambian sus actividades, dejan de tener placer por lo que hacían habitualmente, empiezan a regalar cosas, se vuelven altruistas. Y entonces yo digo, ay, qué bien, tengo un hijo que es generoso, altruista, que es, bueno, es un símbolo de paz, el altruista, pero resulta que están deshaciéndose de sus posesiones porque van a suicidarse, ¿verdad? Claro, porque se quieren ir. Se quieren ir, exactamente, se quieren ir. Lógicamente que el ambiente del cyberbullying que tenemos aquí, o el ambiente de internet, no favorece realmente. ¿Por qué? Porque estos adolescentes que no tienen conexión con la familia se conectan por internet y entonces lo que encuentran allí son ejemplos, y esto lo estamos viendo, de cómo suicidarse, de cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora surgió un cómic que es una tira de dibujitos muy elemental, con una niña pequeña que tendrá 8 años, 7 años, en pasos hacia el suicidio. Entra a su dormitorio, toma una silla, se sube a la silla y se cuelga. Y luego, una vez que se colgó, una sonrisa. Vale decir que estamos viendo una irrupción masiva de la tendencia de muerte en el mundo, ¿verdad? Claro. Una especie de necrofilia social en donde estamos impulsando a nuestros jóvenes a la muerte. Esto ya lo estudió también Raskog. Y fíjate qué interesante. Claro, nosotros los adultos impulsamos a los hijos desde antaño a la muerte. Fíjate que los que van al ejército no son los mayores, los generales, son los niños. Los que van a la retaguardia son los jóvenes. Vale decir que hay una tendencia que habría que estudiar desde el punto de vista sociológico a la necrofilia, es decir, a esta tendencia a que de alguna manera, a través de todos los medios, se le indica al joven o se lo quiere dañar al joven. Bueno, no es casualidad. Por ejemplo, en Argentina, esto lo sabemos por nuestro trabajo de periodistas en nuestro país, que la principal causa de muerte en menores de 35 años, por ejemplo, son los accidentes de tránsito. Sí. Y uno dice,
pero esto es pavoroso. Sí. Bueno, ahí hay un tema también de responsabilidad de los padres. Claro, sí. Desde darles un auto a los hijos que Sí. no están preparados, permitir que manejen alcoholizados. Sí. Los chicos van a alta velocidad buscando adrenalina. Es toda una rueda de cosas que provoca eso, ¿no? Claro, pero necesitamos conocimiento, vale decir, hay que conocer el cerebro del adolescente. El cerebro del adolescente solamente tiene desarrollado el circuito de la recompensa que está en el cerebro límbico de las emociones y en el mesolímbico más abajo. Eso es todo lo que tiene desarrollado. El cerebro prefrontal, que es donde tomamos las decisiones adecuadas, controlamos los impulsos, está apagado. Es decir, que solo tenemos un adolescente que busca el riesgo para la recompensa de placer. Claro. ¿Y cuándo se prende la parte de la sensatez? Bueno, de acuerdo con los estudios que ahora se están realizando, en realidad hace 10 años, por Sarah Blakemore en el colegio de la Universidad de Londres, y a ella la siguen muchos laboratorios en el mundo, termina de desarrollarse esa zona alrededor de los 30 años. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca cerebral que empieza, a desarrollarse desde que nacemos, de la parte de atrás del cerebro hacia adelante, recién baña las zonas ahí, de ese pensamiento fundamental alrededor de los 30 años. Vale decir que hay que poner estos estudios en la mesa de los juristas, en la mesa de los maestros, de los profesores, ¿no? Que pretendemos que nuestros hijos sean adultos antes de tiempo. Claro, no tenemos la culpa, eso es lo que nos ha enseñado. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud, en previsión a todo esto, aumentó la edad, la mayoría digamos, de edad, en el sentido de abandonar la adolescencia y empezar la adultez alrededor de los 24 años. Todavía no es suficiente, pero antes era a los 17. Y cuando te pasa al revés, ¿no? Cuando tenés un hijo demasiado maduro para su edad y no querés que queme etapas y que haga vida de adulto cuando no lo es. Bueno, eso puede pasar, existe la excepción de la regla. Es decir, hay procesos en ciertos adolescentes que se pueden adelantar, procesos evolutivos, ¿no? Biológicos, pero en general no sucede así. Debemos de alguna manera indagar más, ver qué es lo que sucede con la personalidad de ese niño, de ese adolescente, ¿no? Si es porque esto no lo tenemos en cuenta, ¿cómo es la personalidad de nuestros niños, ¿no? Sabemos que hay como 9, 10 tipos de personalidades que pueden traer inconvenientes en las decisiones que tomen, ¿no? Y entonces debemos tener en cuenta, por ejemplo, hay personalidades antisociales, hay personalidades histriónicas, hay personalidades que sin ser una enfermedad mental pueden llevar a un problema y pueden llevar a la persona a creer que está en condiciones maduras suficientes para querer independizarse. Por otro lado, es una sensación que comparten muchos adolescentes. Te quería preguntar lo que pasa en este país, porque en Estados Unidos hay toda una tradición, una costumbre de los chicos a los 18 años, terminan high school y se van de la casa. Y no se van a estudiar cerca, no, se van lejos, se van a otro estado. Las universidades están desparramadas por todo el país y bueno, hay muchos que se quedan en el mismo estado, pero hay otros que cambian de estado, cambian de ciudad y se van a la otra punta, ¿no? Entonces, de alguna manera se están independizando, aunque vivan en la universidad, ya no están bajo el paraguas familiar del hogar. No, pero tenemos que tener en cuenta que hemos dejado en la universidad a hijos con un cerebro todavía no desarrollado. Vemos todo lo que sucede en las universidades. Las grandes fiestas, donde caen la droga, el alcohol. La droga, las violaciones, todos esos actos que mencionábamos vez anterior, que se quieren tirar a la piscina desde alturas. Fíjate que todas las grandes actitudes y conductas de riesgo son en esa edad. Se toman en esa edad. Entonces, yo creo que, aunque no soy naif, pero en esto me acompaña mucha gente, yo creo que los chicos tienen que ir a las universidades de las ciudades nuestras, que era lo que hicimos nosotros, y no abandonarlos tan tempranamente. Pero el tema es el siguiente,
no nos vamos a No vamos a hablar sobreproteger, pero sí. tampoco lo vamos a abandonar. ¿Te acordás del juicio, el caso este? ¿Cuántos años tenía Ana, el Nueva York, el que le hizo juicio, los padres le hicieron juicio para que se vaya a la casa? 40, Sí, creo que 40 años. Sí, bueno, ves, esos son casos que claro, los padres, extremos. pero también los padres favorecieron que se quedara. Bueno, podrían haber hecho juicio antes. Por ejemplo, claro, no solo eso, sino haberle indicado claramente, claro, esta es la casa que paga mamá y papá, no es tu casa. Tal cual. Vos podés hacer lo que quieras el día que tengas tu propia casa, que ganes tu propio dinero. No, pero él estaba muy cómodo ahí estaba viviendo cómodo con los porque padres. de alguna manera los padres se lo permitieron. 30 años me dice acá Ana. Y de alguna manera sí. se lo permitieron y de alguna manera le dijeron, esta es tu casa. Esta es la casa de mamá y papá, es la casa tuya. Claro. Y entonces él, lógicamente, si tiene eso internalizado desde muy chico, va a quedarse en la casa. Pero no hay que ir a los extremos. Ni el niño que le dejamos hacerlo todo lo que se le ocurre, ni el niño sobreprotegido, porque ambos extremos presentan cierta sintomatología que les puede dar problemas. Entonces tenemos que tener, aquí en los Estados Unidos, la comunidad latina, nos encontramos todos en un problema bien serio, porque tenemos que adaptarnos, claro, de las costumbres latinas a las costumbres americanas. Pero tenemos que inyectar también en lo americano, así como nosotros encontramos de los americanos cosas muy importantes, nosotros tenemos que inyectar en esta cultura esos cambios. Que somos más familiares, que somos más sí, unidos, ¿no? Lógico, culturalmente. Acá en Estados Unidos las abuelas americanas, cuando son abuelas, van a otra ciudad. Es decir, que no quieren compartir mayoritariamente, ¿no? Habrá quien lo hace. Pero no es como nosotros, es decir, es otra cultura. Y es una cultura productiva. Los millonarios más jóvenes del mundo están acá. Hay billonarios de 21 y 22 años. ¿Por qué? Porque solamente está desarrollado ese aspecto, el aspecto productivo, pero no desarrollamos todo lo demás. Y entonces a veces nos encontramos y tenemos suerte porque viene un niño con unas tendencias que no son autodestructivas, pero no sabemos porque no podemos hacer un test cuando nacen para saber cuál es su tendencia. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado y no favorecer los extremos. Eso es lo más importante. Los niños con tendencia suicida, tú sabes que en Estados Unidos entre 9 y 24 años es la principal causa de muerte. 9 años. Te quería plantear otro tema que no llega a ser suicidio, pero tiene que ver con la autoagresión. Sí. He conocido muchos casos de chicos que se cortan los brazos. Sí. ¿Por qué hacen eso? Bueno, el Karen es un fenómeno que empezó acá en los Estados Unidos y mucha gente dice, bueno, intentan suicidarse o intentan llamar la atención de los padres. No, no es así. No. Lo que pretenden es liberarse de un sufrimiento emocional insoportable, que no saben por qué vía liberarlo, que no saben por qué. Generalmente coincide con familias disfuncionales. ¿A qué le llamo una familia disfuncional? Familias caóticas, donde no hay horarios, donde cada uno hace lo que quiere. Familias violentas, donde los padres se gritan, se golpean al chico de vez en cuando. Familias indiferentes, familias donde todo está muy bien, pareciera que todo está muy bien, pero por dentro la cosa no funciona, es decir, no hay conexión. Esos son familias disfuncionales. Entonces estos chicos que necesitan, como todo niño, porque todos nacemos con agujeros que necesitan ser llenados por los padres, por la presencia de los padres. Necesitamos ser alimentados, el organismo físico, pero necesitamos alimentar el organismo psicológico. Entonces, ¿para qué? Para que se sienta lleno, fulfilled. No existe la palabra, pero yo le digo llenante. Es una situación llenante emocionalmente para los niños. Entonces tienen que estar ahí los padres. Cuando todo eso no está dentro de esta cultura, que ahora es mundial, porque estas cosas suceden en Japón, suceden en Oriente y en Occidente debido a la globalización de las comunicaciones. Y entonces el niño a tal punto que después que se corta, generalmente con cuchillos o con hojitas de afeitar, realmente se cubre las manos, no quiere que nadie lo vea. Y nosotros, como estamos tan ocupados, no nos damos cuenta que con 40 grados de calor tienen las mangas largas. Ahora, ¿qué se descubre? Que en todo niño con intento directo de suicidio o adolescente, previamente ha habido cortes en la piel, ya sea en las muñecas, o sea que puede ser un paso previo. Es decir, que puede ser un paso previo. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo se trata
a un chico que se corta? ¿Se lo lleva al psicólogo, al psiquiatra? ¿Hay que hacerle terapia? ¿Hay que medicarlo? ¿Cómo sería el tratamiento? Cada caso es diferente, pero necesitamos sin duda llevarlo al pediatra infanto-juvenil, dependiendo de la edad, o infantil, que él va a hacer las derivaciones correspondientes al psicólogo o al psiquiatra. En algunos casos se necesita medicación. Puede estar cursando una depresión, con ideación de suicidio, porque tú sabes que la depresión conlleva ideación, lo que se llama ideación de suicidio. En la depresión mayor, no es que estoy triste, o la depresión del inmigrante que se deprime por un tiempo. Esto es una cosa constante, golpeante dentro del organismo del adolescente afectado. Entonces, empieza la ideación de suicidio. En muchos casos convive con psicosis, es decir, con alucinaciones. Hay voces que me indican que me tengo que suicidar. Entonces, todo esto tenemos que verlo. Ante el primer cambio de nuestro niño, porque hay niños de 7, 8, el año pasado se suicidó un niño de 7 años, que haya tenido un intento de suicidio, vamos a ir un signo importante, como puede ser, era un buen alumno y ya no es un buen alumno. O comen exageradamente, es que las ingestas son tremendas. Es altamente desaconsejable. Hay otra miniserie muy interesante, también muy famosa en distintos países, que se llama Merlí. No sé si la has visto, se hizo en España, creo que es de Cataluña, el profesor es catalán y enseña filosofía. Transcurre creo que en una escuela secundaria en Barcelona. Y es interesante ver cómo las mismas problemáticas que se desarrollan en esta miniserie tan interesante son muy parecidas a las de hecha en Estados Unidos, la de 13 razones para. Claro, porque lo que sucede es que esto es una problemática del mundo entero, de la adolescencia en sí, porque la adolescencia ya no es una etapa social, como se decía antes, un constructo, una construcción de los adultos. Existe en efecto, porque hay cambios fisiológicos, hormonales y el cerebro, que ahora gracias a Dios las neurociencias lo descubren. Entonces existe una conducta que está realmente apoyada en estudios serios del adolescente que busca los riesgos, que quiere independizarse y que necesita rebelarse constantemente a nosotros. Es decir, y que muchas veces esa rebelión también y esa depresión se manifiesta también en esos estadios de estar tirados en la cama. La apatía. Ya no me interesa nada, estoy tirado en la cama todo el tiempo. Y los suicidios en los niños, ya no en los adolescentes, son distintos. El niño con intento de autodestrucción puede comerse exageradamente las uñas, por ejemplo. Puede tener, que es un trastorno lógicamente de la ansiedad, ¿no? Puede comerse exageradamente las uñas, puede autolesionarse también, intentar autolesionarse, cortándose, arrancándose el pelo, exactamente. Esto es la onicofagia y el arrancarse los pelos es realmente lo que nos anticipa que puede estar en el curso de una depresión. Muchos niños se suicidan, pero también se confunden con que, se asomó por la ventana demasiado y se cayó, cruzó la calle sin darse cuenta, pero resulta que el niño ya está trayendo ese impulso. No hay estudios serios en el mundo, lamentablemente, sobre el suicidio en los niños. Sí hay estudios sobre el suicidio adolescente y adulto. Entonces tenemos que indagar mucho más acerca de esto que está sucediendo ya en los niños y que está ayudado por estas cosas que surgen, por ejemplo, el juego de la ballena azul, que es un juego con 50 objetivos a realizar por día y es altamente autodestructivo. Es decir, y si un niño que no tiene diálogo en la casa o algún problema o trastorno de personalidad que no corrió detectado, pues entonces puede llegar a estar allí con eso y empezar en ese juego, engancharse y finalmente suicidarse. Lamentablemente, lo que tenemos que hacer hoy como padres, siempre fue difícil ser padres, pero hoy es más que nunca. Hoy olvídate de los desafíos económicos, de los desafíos políticos, olvídate. La televisión está saturada de esas cosas.
por qué no está saturada del principal desafío que tenemos hoy, que es ser padres. Claro, es que todo lo que pasa en el mundo se originó en una familia. Se originó en una familia, claro. A tal punto, yo siempre cuento el caso de Hitler, que tenía graves trastornos de conducta mentales. A los 12, 13 años el padre lo llevó a ver a Freud, y Freud le dijo, es un niño de riesgo muy grande, debe estar internado para un tratamiento seguramente de electroshock en aquellas épocas. Claro. Pues él dijo, no, mi hijo no está loco, porque todavía está el tabú de que mi adolescente no está loco, no le pasa nada, ¿eh? Entonces tenemos miedo a reconocer que puede haber algún trastorno mental. ¿Cómo hubiese cambiado la historia, ¿no?, de la humanidad? Exactamente. ¿Y cómo hubiera cambiado? Porque fíjate que ahora se descubre también a través de un libro de Lobachevsky, que se llama Ponerología Política, que es el mal aplicado a propósitos políticos. Se descubre que justamente los políticos de esa envergadura son personas con trastornos mentales, claro, que han surgido al poder. Entonces, evitaríamos tener un hijo con graves problemas para la sociedad, para sí mismos, y evitaríamos hijos que se lesionen y finalmente se suiciden. Al final no te pregunté de la charla que diste el otro día, ¿no? De tatuajes. Bueno, fue multitudinaria, sí. Lo hicimos a salón lleno, hubo mucha gente y realmente muchas preguntas. Y realmente existe el interés de muchos padres, porque había padres también, había profesores y estudiantes de psicología, y estaba la preocupación por nuestros hijos, por entender toda esta problemática. A lo mejor el tema de los tatuajes fue como un disparador, ¿no? Bueno, sabemos que el tatuaje también puede llegar a ser, a partir del siglo XX, se determina, que puede hacer como una especie de camino para liberar toda esta emoción negativa, pensamientos negativos, que no puedo poner en la palabra, no puedo. Generalmente, ¿qué me pasa? No sé lo que me pasa, pero resulta que me hago un tatuaje y me siento bien. ¿Por qué? Y acá interviene de nuevo el cerebro. ¿Por qué? Porque el tatuaje duele en el primer momento, pero después el organismo, que es sabio, nuestro cerebro, libera endorfinas, que son anestésicas, porque es un opiáceo, no tenemos una farmacia dentro del cuerpo, y entonces nos sentimos bien, y luego esas endorfinas nos dan sensación de placer, ¿es cierto? Y entonces ese placer hace, sumado a la anestesia, que volvamos a hacerlo, y que de alguna manera grabemos en la piel las cosas que tenemos grabadas en el alma que no conocemos. Esa es una arista interesante del tatuaje, más allá que es un arte, más allá que es un arte milenario. El hombre de la prehistoria y las cavernas ya lo practicaba. Pero se descubre que también puede significar una vía hacia el suicidio. Por ejemplo, en las poblaciones de los presos hay más tatuajes que en ninguna otra prueba. Entre los niños de la calle, en los niños en que están abandonados, es una manera de también tatuar, controlar el cuerpo. Los niños que son, por ejemplo, abusados sexualmente o golpeados, le gusta hacerse un tatuaje justamente para tener esta sensación de que controlo mi cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento mi cuerpo pertenece al abusador, claro, no me pertenece. Así que esto también tiene que ver con la depresión, tiene que ver con el suicidio. Son todas conductas que debemos dejar de verlas como un tabú, empezar a sacar la venda de los ojos y analizarlas desde otros ángulos, y estar muy atento a los niños. También es importante, porque los niños se suicidan, como te decía, de 7 a 9 años ha habido casos. Entonces, ver que el niño mascota, el niño payasito de la casa, que cuando se divorciaron los padres se porta tan bien y está haciendo siempre bromas y chistes, y nosotros decimos qué bien, cómo superó nuestro divorcio. No le pasó nada. Resulta que eso es un signo de depresión, porque la depresión en los niños se manifiesta de manera diferente. Y es uno de los 7 roles que asumen los niños para defenderse de la agresión que implica unos padres que no se entienden, o unos padres que no lo entienden y no se comunican. Cristina, te agradezco infinitamente que hayas Gracias venido, a ti. Y bueno, ojalá podamos contar con vos todos los programas para hablar de distintos temas, de padres e hijos. Exactamente, sí, esa es la intención. Te Bueno, agradezco enormemente. Entonces, muchísimas gracias. Por ahí nos vemos el otro miércoles. Gracias, Cristina. Gracias.